Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nosotros, por compartir nuestro espacio de noticias, por sus saludos, por sus comentarios, por sus críticas, que las valoramos y como siempre digo, valoramos las críticas, no los insultos. A los insultadores ni la salutación, es más, a los insultadores facilito hay que bloquearles y no tomarlos en cuenta, pero las críticas obviamente siempre se reciben como corresponden y uno agradece esas críticas por parte de nuestra generosa audiencia. Saludamos nuevamente a quienes ya están en sintonía a través de nuestras frecuencias en señales de radio. Nosotros en nuestra señal abierta llegamos a la mayor parte del territorio continental ecuatoriano, toda la costa ecuatoriana, toda la sierra, la provincia de Zamora Chinchipe, 18 de las 24 provincias del país con nuestras frecuencias en señal abierta, por eso somos la gran señal nacional. Igualmente a través de la internet en www.sonorama.com.es. Transmitimos a través de nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV. Hablando de Zamora Chinchipe, saludos a don Osvaldo Pineda, desde Zamora Chinchipe, justo nos escribe don Osvaldo Pineda, igualmente Manaví, la querida Manaví, gracias Renato por la gentileza, y del Valle de los Chillos, gracias Lorena, muy gentil. Estamos en Sonorama TV, que es nuestro canal de YouTube. Igualmente invitados a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Y estamos ya transmitiendo a través del TikTok, mi cuenta personal de TikTok. Fabricio Vela B es mi cuenta personal de TikTok. Y mi cuenta de Instagram. Saludos cordiales también a quienes se unen a nuestra sintonía. Como siempre, Pame Velasco Jacome está ya conectada con nosotros. Agustín Burbano de Lara. Hola, Tinagus. Qué gusto, querido Agus. Siempre un gusto saludarlo a Agustín, ¿no? Entre otros, un connotado sociólogo con quien siempre se tienen unas conversaciones y unas entrevistas muy interesantes sobre los temas de la gran agenda nacional. Estamos ahí en mi cuenta Instagram, que es Fabricio-Vela. Así que tienen esa posibilidad. Yo transmito por mis redes siempre el comentario y obviamente todo el programa a través de las plataformas digitales de la gran señal nacional. Saludos también al querido amigo Byron Quiñones, que está en sintonía desde la querida provincia verde, desde la provincia de Esmeraldas, provincia a la cual queremos mucho y, bueno, Dios mediante estaré por ahí el fin de semana. Bueno, entremos en materia, ¿qué les parece? ¿Cómo estamos cerrando el año? Y bueno, uno todos los días tiene algo para comentar. El día de hoy iba a comentar el tema de la reelección, pero les pido que aguantemos, seguramente lo haremos mañana. Creo que hoy la coyuntura demanda comentar la decisión del presidente de la República ayer de objetar totalmente el proyecto que pretendía derogar la reforma tributaria que entró en vigencia el 29 de noviembre del año anterior por el Ministerio de la Ley. Y en este país, querida audiencia, primero, como siempre ustedes me han escuchado y yo trato de decirles a ustedes que me honran con su sintonía, no compren fácilmente humo por parte de nuestra clase política. Seamos críticos incluso con aquellos políticos de los cuales seguramente cada uno de ustedes es partidario. Porque la clase política en este país, obviamente con las excepciones del caso, ¿no? Pero en su mayoría, la clase política de este país es campeona para vender humo, para querernos convencer de cosas que hicieron o que no hicieron, y para incluso mentirnos en la cara, o tratar de adornar las cosas que hacen o que no hacen, para no quedar mal ante la opinión pública. Y por supuesto la clase política de este país está bravísima, está enojadísima, está furiosa, por algo que ya se sabía que iba a pasar. Yo les pregunto a ustedes, oyentes, internautas, respetuosa esta pregunta. ¿Alguno de ustedes tenía alguna mínima expectativa, alguna pequeñita expectativa de que el presidente de la República iba a avalar, iba a poner la sanción favorable, el ejecútese al proyecto que iba a derogar, a echar abajo la reforma tributaria que el propio gobierno impulsó el año anterior? ¿De verdad? ¿Alguien tenía esa expectativa? Desde el mismo día del mes pasado, del mes de noviembre, que la Asamblea Nacional aprobó
con bombos y platillos, diciendo cumplimos con el país. Mentirosos, cumplimos con el país. Aprobando la ley derogatoria, vendiendo humo a la gente. Desde el primer día el gobierno ya había anticipado que iba a vetar totalmente esa iniciativa. O sea, no hay ninguna sorpresa, ninguna. Y por supuesto ayer la clase política, en su mayoría, reaccionó indignada frente a la decisión del presidente de la República. Todos sabemos que eso iba a pasar. Pero cuando aprobaron en noviembre en la Asamblea, le vendieron humo al país diciendo cumplimos, lo hicimos, pensando en los sagrados intereses y en el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Palabras y frases cliché de nuestra clase política. Así tal cual. Pero como yo siempre digo, no tengamos memoria corta. Porque dicen, claro, el proyecto es de Lazo y Lazo es el responsable. Por supuesto que el proyecto es del presidente de la República. Y por supuesto que el presidente de la República faltó a su oferta de campaña, a su compromiso de campaña. Y no solamente de la última campaña que lo llevó a la presidencia en 2021, sino a su compromiso de 2017 en su segunda incursión electoral y a su compromiso de 2013 en su primera candidatura presidencial. Cuando Guillermo Lazo siempre habló de no meter la mano al bolsillo a los ecuatorianos por la vía de los impuestos. Y desdiciéndose de su propia oferta de campaña, de su oferta de las 3 campañas a las cuales se presentó hasta que llegó a ser presidente de la República, envió un proyecto de reforma tributaria que nosotros en este espacio, y queridos oyentes e internautas, lo que aquí se dice, equivocado o no, porque no soy el dueño de la verdad, es apenas una opinión, como siempre digo, de quién les habla, pero lo que aquí se dice está ahí, en la red, en la web, para que ustedes vean si yo les estoy mintiendo, vendiendo humo y diciendo, hoy digo lo contrario de lo que dije hace un año. Tranquilamente está en nuestro canal de YouTube, donde están los noticieros completos de Sonorama, y en el portal Primera Plana, en el canal de YouTube de Primera Plana, están cortados nuestros comentarios, los comentarios de quienes hablan, para que ustedes comparen y ustedes juzguen si en este espacio administramos o no la coherencia. En este espacio desde octubre del año anterior, cuando el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria, advertimos que esa iniciativa implicaba un artero golpe a la economía fundamentalmente de la clase media. En este país quien mueve la economía es la clase media. La clase media. No el 1 o 2% de los que tienen más. Y tenemos obviamente un sector muy grande de ecuatorianos que tienen problemas de empleo, problemas de liquidez, y que como siempre digo, cada mañana hacen malabares para poder parar la olla y llegar con unos centavos o con unos pocos dólares a su casa. En el medio, entre los que más tienen y los que menos tienen, está la clase media. Y esa reforma tributaria, lo dijimos en octubre del año anterior, constituía un golpe a esa clase media que es la que dinamiza la economía, es la que mueve la economía. Lo dijimos en noviembre durante el debate y la construcción de los informes en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, porque también hay que recordar que el trámite de ese proyecto que le correspondía a la Comisión de Régimen Económico, el Consejo de Administración Legislativa, que era controlado en ese momento por la entonces presidenta Guadalupe Llori y otros, decidió calificarlo y enviarlo a la Comisión de Desarrollo Económico con una configuración política distinta. No tengamos memoria corta. No le dieron a la Comisión de Régimen Económico, le dieron a la Comisión de Desarrollo Económico, donde evidentemente el gobierno tenía un mejor margen de maniobra. Y así transcurrió el primer debate y llegamos al segundo debate. Aquel viernes 26 de noviembre del 2021, donde hubo 4 votaciones, la Asamblea no se pronunció por negar y archivar el proyecto de ley. Y el 29 de noviembre del año anterior, el día que entró en vigencia mediante decreto ley la reforma tributaria, aquí en este espacio, en esta misma silla,
quien les habla hizo un comentario mostrándoles las 4 votaciones que se generaron y explicando que el proyecto de ley, no el informe, el proyecto de ley no tuvo votos para ser negado y archivado por la abstención de varios sectores políticos. Los mismos sectores políticos que hoy, y lo dijimos el año pasado, un año después, se rasgan las vestiduras y quieren mentirle al país diciendo que hicieron lo que corresponde. No, no hicieron lo que corresponde, porque la Asamblea, aunque el proyecto de ley era de Lasso, era del presidente de la República, era del gobierno, ese proyecto de reforma tributaria pudo haber sido negado y archivado por la Asamblea Nacional con los votos de ustedes. Y negaron ese proyecto, y no negaron la posibilidad de negar y archivar, redundo, ese proyecto de ley. No lo hicieron, se abstuvieron. Pero por supuesto, cuando se les hace este señalamiento se ponen bravos, no les gusta, se enojan, se irritan. El año anterior, ese viernes 26 de noviembre, hubo 4 votaciones. La primera, la moción del entonces asambleísta y hoy ministro de Gobierno Francisco Jiménez, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, en ese momento, y ponente del informe correspondiente, propuso mocionar la aprobación del proyecto de ley de la reforma tributaria, proyecto de ley de sostenibilidad fiscal. Propuso aprobar el proyecto de ley. Tuvo solo 30 votos positivos y el proyecto no fue aprobado. El hecho de que un proyecto de ley en la Asamblea Nacional no sea aprobado no significa que automáticamente haya sido negado. No existe la negativa tácita, como algunos vendedores de humo dijeron, pues, no fue aprobado, entonces fue negado. No, 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 así no funciona la técnica parlamentaria. Porque las mociones se aprueban en positivo. Entonces, si hubo una moción para aprobar el proyecto de ley, tenía que haber una moción para negar y archivar el proyecto de ley, como en efecto hubo. Entonces, si no hubo votos para aprobar el proyecto de ley, finalmente no se aprobó, pero tampoco se negó. Había que ir a una moción que directamente niegue y archive el proyecto de ley. Como lo hicieron, si mal no recuerdo, en 2019, en la Asamblea Nacional de un proyecto tributario del presidente Moreno, donde sí hubo votos, 70 votos, para negar y archivar un proyecto de ley de urgencia en materia económica. En medio de todo esto, la primera moción, la de Francisco Jiménez, de aprobar el proyecto de ley, no tuvo votos, tuvo apenas 30 votos positivos. Luego vino una moción del asambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, que propuso negar el informe, no el proyecto de ley, el informe de mayoría preparado por la Comisión de Desarrollo Económico. La moción del asambleísta Esteban Torres de negar el informe de mayoría, no el proyecto de ley, fue aprobada con 90 votos. Pero el informe, el proyecto de ley. Tanto así que luego de eso hubo una moción del entonces asambleísta Carlos Zambrano, hoy candidato a la prefectura de la provincia del Oro, en ese momento legislador e integrante de la Comisión de Régimen Económico, para que se apruebe el informe de minoría presentado por la Comisión de Desarrollo Económico. Ojo con la terminología. La primera moción de Francisco Jiménez, que se apruebe el proyecto de ley, no tuvo votos. La segunda moción del asambleísta Esteban Torres, de que se niegue el informe de mayoría, no el proyecto de ley, tuvo votos, 90. La moción del asambleísta Carlos Zambrano, que se apruebe el informe de minoría, tampoco tuvo votos, tuvo solo 48 votos, necesitaba 70. El informe de minoría. Y luego vino la moción de Mireya Pazmiño. Mireya Pazmiño, asambleísta de Bolívar por Pachacutic, presidenta de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, a cuya comisión el CAL en ese momento le negó la posibilidad de tramitar el proyecto de ley por la composición política, porque aquí juega la política, presentó una moción para negar y archivar el proyecto de ley, ya no el informe, el proyecto de ley. Porque así como Francisco Jiménez presenta una moción para aprobar el proyecto de ley,
Había que presentar una moción para negar y archivar el proyecto de ley, como en efecto lo hizo Mireya Pazmiño. Recordemos lo que dijo Mireya Pazmiño hace un año. Pongamos ese extracto de Mireya Pazmiño. Tenga la bondad, Roberto Carlos. Esta negativa para el informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico no es culpa de la Asamblea Nacional, es culpa de un gobierno que no ha construido el proyecto de ley con la participación de todo el pueblo ecuatoriano. Yo pregunto a ustedes, ¿se ha comunicado esto? ¿Han escuchado que se ha comunicado para construir este proyecto de ley con el pueblo? No, compañeros. No, compañeros. Este proyecto de ley solamente ha sido elaborado para favorecer a ciertos grupos económicos. Se ha eliminado el impuesto a la herencia. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué se elimina este impuesto a la herencia? Para favorecer a sus grandes amigos, no para nosotros. Nosotros somos la voz de los que viven día a día y no pueden aquí venir a la Asamblea Nacional y decir no me cobren más impuestos, porque no tienen ese poder. Ese poder lo tenemos ahora ustedes, señores asambleístas. E invito a todos a que reflexionemos y que este proyecto de ley se debe archivar. No puede pasar. Esa fue la moción de Mireya Pazmiño. Habló al inicio de la negativa del informe y luego dijo al final, ese proyecto de ley se debe negar y archivar. Y plantea una moción en ese sentido, de negar y archivar el proyecto de ley. ¿Y qué hicieron los legisladores en el momento de la votación? Póngame el reporte de la votación, tenga la bondad. Porque eso es material público. Ustedes ingresan a la página web de la Asamblea Nacional y van a ver el registro de las votaciones. Para que no les vendan humo. Este gráfico, para quienes nos siguen a través de la transmisión digital en Facebook y en YouTube. Y al resto le voy relatando, obviamente. ¿Ya? Este gráfico nos muestra el resumen de la votación. Hubo 137 legisladores presentes. O sea, estuvo el 100% de la composición de la Asamblea Nacional. La moción para negar y archivar el proyecto de ley, ya no el informe, el proyecto de ley, tuvo solo 53 votos positivos, cuando necesitaba 70. Hubo 3 legisladores que votaron en contra, hubo 0 blancos y hubo 81 abstenciones. Y vamos bajándole el PDF, don Roberto. Sígale bajando. Ahí tiene, por ejemplo, los asambleístas que votaron a favor de la derogatoria, que votaron a favor de negar y archivar el proyecto de ley. Ahí está la lista. Están asambleístas de Pachacutic, están asambleístas del Partido Social Cristiano. Por ejemplo, hay que ver ahí nomás. Joel Abad, que es de Pachacutic, Fernando Cabascango, que es de Pachacutic, Peter Calo, que es de Pachacutic, Rosa Cerda, que era de Pachacutic en ese momento. Hay asambleístas de Pachacutic, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, que era el proponente. Ahí vemos a Dalton Basigalupo de Izquierda Democrática, a Jorge Abedrabo del Partido Social Cristiano, a Jenny Almeida del Partido Social Cristiano, Marlon Cadena de Izquierda Democrática, Rodrigo Fajardo de la ID, Ramiro Frías, Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, entonces Soledad Díaz, que era legisladora del Partido Social Cristiano, José Chimbo de Pachacutic, Yesenia Guamaní de la ID, Carlos Falqués Batallas del Partido Social Cristiano, Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática. Ahí tienen ustedes. Póngame el siguiente. El resto. Esos son los asambleístas que votaron a favor de la moción de Mireya Pazmiño. Encontramos ahí, por ejemplo, a Marcos Molina de la Izquierda Democrática, a Darwin Pereira de Pachacutic. Vemos ahí a Joana Moreira de Izquierda Democrática, Ramiro Narváez de la ID, César Ron, que era independiente en ese momento, ex social cristiano, Johnny Terán del Partido Social Cristiano, Luis Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Natalie Viteri, Javier Santos de Izquierda Democrática, Lucía Plasencia de la ID, Cristian Yucaya de Pachacutic, John Vinuesa, independiente, hoy candidato a la alcaldía de Riobamba. Ahí están los 53 que votaron sí. Porque alguna gente decía, no, es que los de Pachacutic y los de la ID se abstuvieron. Ahí está, que no se abstuvieron. Seguramente la votación fue dividida y tenemos 53. Pongamos a los que se abstuvieron, pues. A esos son los que votaron no.
Natalia Arias, Jorge Pinto y Aitel Zambrano votaron no, son parte del bloque oficialista, pertenecen a la bancada de gobierno. Es lógica la votación de los 3 legisladores. Póngame la siguiente, la de abstención. Ahí están toditos los que se abstuvieron, toditos. Los que se abstuvieron y no reconocen que con esa votación dieron paso a que la Asamblea no se pronuncie y entre en vigencia la reforma tributaria por el Ministerio de la Ley. Y son ellos los que públicamente en redes están indignados porque Lazo les ha vetado totalmente el proyecto de ley derogatoria. Cuando hace un año, todos estos señores, señoras y señoritas, que tuvieron la posibilidad de negar y archivar el proyecto de ley, decidieron abstenerse. Pero no les gusta que se les diga esto porque se enojan, se ponen bravos. Cuando se les recuerde, se les dice esto, se enojan. Porque son intolerantes a la crítica. ¿Ya? Ahí están. Toditos estos legisladores, la mayoría pertenecen a la bancada de UNES. La siguiente. Vean ustedes. Toditos de la bancada de UNES. Pero además, hay gente de Pachacutic. Por ejemplo, ahí aparece Guadalupe Llori. Le vemos ahí, en ese grupo. Y hay otros legisladores de la bancada de gobierno. Por ahí está Eduardo Mendoza, por ahí está el voto de Francisco Jiménez, por ahí está el voto de Mariano Curicama, por ahí está el voto de Juan Fernando Flores, que se abstuvieron. Póngame la siguiente. Amado Ortiz, que era de la ID, que luego se hizo independiente. Ahí vemos asambleístas oficialistas, Ana Belén Cordero, en ese momento el actual secretario de Seguridad Diego Ordóñez, que era legislador. El actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que en ese momento era más cercano al gobierno, cuando era primer vicepresidente de la legislatura. En ese momento Virgilio Saquicela era cercano al gobierno. ¿O no se acuerdan que a Virgilio Saquicela lo eligen primer vicepresidente con la alianza con el gobierno que posibilitó además la elección de Guadalupe Llori? Pero aquí tienen memoria corta y cuando se les recuerda se enojan. Tienen a Fernando Villavicencio, que se abstuvo, María José Plaza, que pertenece a la bancada de gobierno, Egner Recalde, que fue expulsado de la Izquierda Democrática, Marco Troya, que fue de Alianza País durante sus 3 prefecturas y que ahora es cercano al gobierno. Gracias, don Roberto Carlos. A las pruebas me remito. No es invento de este periodista, aunque se enojen. Ustedes, que hoy se rasgan las vestiduras y que están bravísimos, cuando todos sabíamos que el presidente de la República iba a vetar totalmente el proyecto de ley que buscaba derogar la reforma tributaria. ¿Ya? Ustedes pudieron el año pasado, hace un año, haber negado y archivado ese proyecto de ley. Y no lo hicieron, ¿por qué? Por la mezquindad política. La mezquindad política. Y por una serie de cosas que se dicen, que yo no las voy a repetir porque no tengo pruebas. ¿Ya? Pero por una serie de cosas que se dicen sobre una supuesta negociación política por debajo de la mesa. Yo decía el año pasado y lo ratifico hoy, las negociaciones políticas son legítimas, las alianzas políticas, los acuerdos son legítimos, sí, pero por encima de la mesa, no por debajo, a la luz del día, transparentándolos ante la opinión pública, no por debajo. Y nos venden humo. Y esto que estoy diciendo ya será pues cuestionado, ya dirán que no es así. Yo les enseño, les acabo de enseñar las 4 votaciones. Si querían en realidad oponerse al proyecto de reforma tributaria propuesto por el presidente de la República, debieron haber votado por negar y archivar el proyecto de ley, como lo hicieron en 2019 con un proyecto de Lenín Moreno. Y no lo hicieron y se abstuvieron. Ellos saben por qué lo hicieron. Entonces no vendan humo, dejen la venta de humo, ya. Al menos por el Día de los Inocentes, dejen la venta de humo y digan en el país la verdad, ya. La verdad de la milanesa, como se dice popularmente. Así de simple. Este es mi comentario del día de hoy, que lo voy cerrando a las 7:03 de la mañana. Tendremos una conversación acá para analizar el año político, el año económico, el año social, imperdible. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.